Hola amigos, yo soy Sadia Herrera y este es el capítulo número 2 de una serie de videos haciendo bonsáis. Al final voy a dejar el link al capítulo número 1 para que vean cómo ha ido evolucionando esta planta. Y en ese capítulo yo les comentaba que ya la cambiaría a un macetero de bonsáis para que ya estuviera prácticamente listo. Pero me he topado con que no he encontrado el macetero idóneo para esta bonita planta y entonces lo que voy a hacer es seguirla manteniendo en este macetero, pero le voy a hacer una exposición de raíz, un levantamiento de caudex para seguir generando que las raíces que queden abajo sigan creciendo, engrosando y cuando encuentre el macetero idóneo poder hacer el trasplante y que ya nos quede un bonsái hermoso. Recuerden que mientras esté en un macetero grande o directamente a tierra, su caudex y sus raíces van a crecer más grandes y van a fortalecerse. Una vez que los pasemos a un macetero chico, todo eso se contiene, hay que hacerle corte de raíces y demás para poderlo exponer como un bonsái. Así que lo que haremos hoy entonces para dar seguimiento a este proceso es levantar la planta y completar con más sustrato para que ella se siga nutriendo y se siga desarrollando. Respecto al sustrato, si usted no ha visto mi video de sustrato, dejo el link acá para que después pueda verlo. Así que vamos directo a exponer el caudex. Primero, ensuavizamos un poco la tierra porque obviamente lleva tiempo acá y se ha compactado. Hoy creo que no voy a cortar raíces, solamente quiero sacarla un poquito. Vamos a ver si ya sale. Vean cómo se alzó completa, pero si la bajo vuelve a bajar. Está compactado todo. Lo aflojo. Está durísimo. Yo uso esto, ahorita se lo voy a retirar a algunos para separar raíces, pero en este caso ya no son necesarias. Vean cómo ha engrosado, súper bonito. Retiro una piedrecita decorativa y ha engrosado tanto que ya casi no sale de este lado. Vean. Y vamos poco a poco. Recuerden que lo que quiero solamente es exponer, no va a ser mucho, quizás 5 o 6 centímetros, pero es un paso para el siguiente nivel. Además, con el espacio que se ha liberado de este levantamiento, le va a dar más espacio para sustrato, para alimentarse. Vean qué bonito acá. Tengo una piedra volcánica incrustada que poco a poco va a ir saliendo a la luz y se va a ir viendo. Yo creo que es suficiente. Voy a empezar a completar el sustrato. Espero que sí se vea bien lo que se ha expuesto. Si no, ahora inclino la cámara. Aquí voy con el sustrato. Cuando las raíces van engrosando, van
ganando espacio al sustrato, y si no nos fijamos, nuestra planta puede estar completamente llena de raíces abajo y prácticamente nada donde alimentarse. Por eso es importante que las revisemos y que vayamos completándole lo que requiera. Aquí vamos. Un poco más. Acá. Vean qué bonito se ve. Acá, esta parte, ¿ven la diferencia de color? Eso es lo que está subiendo. Aproximadamente 6 centímetros. Continuamos de este lado. Pedacitos de carbón, muy buenos también para nuestra planta. Vean cuánto ya se llevó. A ver, vamos a acomodar. Damos la vuelta. A ver cómo vamos por acá. Me falta. Me voy a alzar un poquito más de acá. Y una vez que va bajando la tierra, se va sosteniendo más arriba. Vean. Déjenme la saco un poco más. Vean qué bonito caudex, con qué bonitas raíces. Seguimos completando la tierra. Acomodamos nuestra plantita. Esto nos ayuda a que el sustrato baje y se acomode para, si hace falta, poner más. ¿Sí? Y sí, aguanta más. Casi se lo lleva todo el que he preparado. Creo que le medí un poquito mal. Vamos a ver por acá, unas raicitas descubiertas. Vamos a completar el sustrato de este lado porque estas raíces pequeñas no las queremos dejar al descubierto y tampoco hoy no las queremos cortar. Aquí vamos. Creo que así se va a quedar por hoy para que sigamos en este proceso de generar un bonito bonsái.
ha sido muy sencillo, no he hecho cortes de raíces, nada que requiera un cuidado especial, así que como lo único que hice fue levantar un poco el caudex, así pequeñito, de 5 a 6 centímetros más o menos, lo que voy a hacer es dejarla a media sombra, nada más para que ese pedacito que he levantado del caudex no se queme, porque como ha estado sumergido en sustrato es un poquito más frágil. Entonces le voy a dar ese chance de ir tomando sol poco a poco en una media sombra, para que ya que él se fortalezca, lo pueda yo poner a sol directo y adquiera la tonalidad del caudex, del que ha estado expuesto al sol. Entonces, riegos normales. En mi caso estoy regando ahorita 2 veces a la semana, ya hay mucho calor acá en Cancún, pero en su caso mantenga los riegos regulares que le haga a su planta. Y le digo, más o menos una semana, 10 días en media sombra, para que se acostumbre ese pedacito, y ya después a sol directo. Solo es para evitar que no se queme esa parte del caudex. Muy bien, amigos. Les invito de este lado a suscribirse a mi canal y de activar la campanita para que nunca se pierdan ningún video. Y de este otro lado le dejo la serie de Adenium Bonsais, que es la primera parte de este trabajo. Así que me despido por hoy. Yo soy Sadia Herrera. Bye.